retomar la comunicación con el exministro de Economía, Alfredo Torne, para también nosotros preguntarle lo mismo, porque la economía es algo fundamental en este momento, fundamental entre las peleas que hay entre los candidatos, saber qué es lo que tienen que hacer, marcar el camino y nosotros estar enterados de qué es lo que ellos tienen que hacer, qué camino tienen que tomar cuando estén sentados y que no se estén yendo por las ramas. ¿Cuáles son los puntos que tienen que abordar? Muy bien, ya estamos conectados, ya hemos superado los problemas técnicos. Bienvenido, señor Torne. ¿Ya me escucha? Hola, Karina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Nosotros ya lo veíamos ahí y usted no me escuchaba. Pero bueno, ya hemos superado los problemas, entonces ahora a lo que lo hemos convocado. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los candidatos? Están en una pelea, usted ya sabe, ya hemos hablado largamente de esto en este programa. ¿Qué es lo que deberían hacer apenas se siente el nuevo o nueva presidenta de la República en funciones, en Palacio de Gobierno ya? ¿Qué es lo que debe hacer para reactivar la economía, para darle de comer a la gente que pasa hambre en este momento? A ver, yo creo que no vayamos tan rápido, creo que hay un paso previo y creo que hay que pedirle a los candidatos mucha paciencia y un compromiso a que reconozcan los resultados que finalmente determine el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que reconocer que finalmente son los votos los que determinan al candidato ganador y ojalá que quien resulte perdedor admita ese resultado prontamente. Yo creo que eso es lo mejor para el país. Lo peor para el país sería entrar en una lucha legal que termine en un proceso de incertidumbre político largo. Yo ya lo viví en México en el 2006, cuando hubo este enfrentamiento entre el señor López Obrador y Felipe Calderón, y pasaron 6 meses en la que el señor López Obrador en ese entonces no reconoció los resultados y generó una gran incertidumbre para la economía y para, sobre todo, los de a pie, aquellas personas que viven del dinero diario que obtienen como informales. Y creo que eso es lo más importante. Muy bien, entonces una vez superados los problemas, una vez que se reconozca al ganador y que el perdedor sepa perder, ¿qué es lo que debe apuntar la ciudadanía? Porque nosotros debemos estar vigilantes porque estamos destrozados. Una pandemia que nos ha pasado, pero así como un tractor encima. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que debemos exigir nosotros a cualquiera que gane? Yo diría que 3 cosas. Uno es que el candidato ganador tiene que ser lo suficientemente magnánimo como para reconocer que tiene que llegar a aquellos que no votaron por él, a los que votaron por el otro 50%, porque así está definida las elecciones. Creo que hay que llegar a los candidatos, a los electores que no votaron por el candidato victorioso, y hay que tomar parte de su programa. Y yo creo que aquí viene el segundo punto. Nos enfrentamos a una situación muy difícil en que el país está dividido en 2, y cuando vemos el mapa de los votos es alarmante. 50% vota por las provincias y 50% vota por la economía moderna. Yo pienso que hay que reconciliar estos 2 mundos, y eso lo que significa es un gran programa social. Tenemos que asegurarnos que la gente de provincias reciba el agua, reciba carreteras, reciba dinero para enfrentar a la pandemia, que reciba los beneficios del crecimiento. Y es algo que en el 2016 lo planteamos en el programa de Kuczynski. Lamentablemente no se pudo llevar, pero impulsamos 2 reformas muy importantes. Una reforma de formalización, es decir, incorporar a ese 72, hoy día casi 80%
de la fuerza laboral que no tiene seguro de desempleo, que no tiene pensión, que no tiene seguro de salud. Creo que eso es lo más importante, incorporarlos a que esa gente se beneficie del crecimiento de la economía moderna, que es la economía más productiva que tenemos. Y en tercer lugar, yo pienso que hay que buscar los consensos en el Congreso. El candidato ganador, yo creo que tiene que ser humilde, tiene que acercarse al Congreso. No podemos pasar otros 5 años entre el Ejecutivo y el Legislativo se peleen. Eso lo único que nos afecta es a todos aquellos que no estamos en esa pelea, que lamentablemente para el presidente somos la mayoría, ¿no? ¿En qué condiciones, exministro, recibe el próximo presidente o presidenta de la República la economía peruana? ¿Cómo estamos? A ver, yo creo que hay distintas formas de ver la economía. Nosotros, en nuestra opinión, gran parte del rebote que vamos a ver este año, que podría llegar al 10%, es solamente un rebote estadístico. Si vemos los números mensuales desestacionalizados, prácticamente en el primer trimestre no ha habido crecimiento, ¿no? Todo el crecimiento se debe a que caímos muy profundo el año pasado y ahora estamos recuperando ese 11.1 que perdimos el año pasado. Pero quien gane necesita generar nuevos motores de crecimiento. Sé que hay un candidato que está muy en contra de la minería, pero lamentablemente ese es un motor de crecimiento que se tiene que utilizar. Hoy día tenemos los precios de los minerales en el punto más alto, tenemos una mina como Mina Justa que ha empezado a funcionar. Creo que eso nos da un gran bono para empezar a recuperar la economía y el mercado externo. Hoy día, tanto China como Estados Unidos, nuestros dos principales socios comerciales, están creciendo a tasas muy altas. Hay que subirse a ese carro, hay que conectarse con el resto del mundo, hay que entrar a estas grandes cadenas productivas y hay que empezar por ahí para, en segundo lugar, empezar a generar otros motores de crecimiento, como puede ser la agricultura, como puede ser la reforestación, como puede ser muchos otros motores de crecimiento que sí los tenemos, pero no los hemos utilizado todos estos años porque de alguna manera la reforma económica ha pasado a un segundo y tercer lugar, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, por el superciclo de los minerales, lo que nos empujaría es precisamente el cobre, los minerales, pero si sale Pedro Castillo no lo va a utilizar. Es que, a ver, creo que esa es la parte importante. Pedro Castillo ha dicho que no los va a utilizar, pero la única forma que tiene Pedro Castillo para hacer que esta economía crezca es acercarse a ese sector moderno que no votó por él, pero es donde están las fuentes de crecimiento, es donde está el ingreso. No hay duda que él quisiera recuperar parte de esos ingresos para su recaudación tributaria y está en todo su derecho a hacerlo si sale elegido, pero lo más importante es que esos motores de crecimiento que hoy día están listos para hacernos crecer, hay que utilizarlos. Y Pedro Castillo, lamentablemente, va a tener que dar vuelta en U y va a tener que hacer las paces con los mineros, con los agricultores, con los industriales, con los empresarios de hidrocarburos, todos aquellos con los que él se peleó. Creo que es lo que le toca hacer y es la única manera de generar bienestar para la gente que él quiere beneficiar, que es precisamente el de a pie. De no hacerlo, yo pienso que entraríamos en una recesión y eso sería muy malo para nuestro país. Una vez en el poder, él se va a dar cuenta que esto es lo que podría jalar el carro y podría hacer que cumpla sus metas. Entonces, al ver esto, quizá él se puede reformular cosas en la cabeza y en el programa y tender puentes, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno es presidente de todos los peruanos, no solamente de un grupo de los peruanos.
si él quiere ganar consenso, si él quiere generar gobernabilidad, que es lo que le toca al presidente, pues tiene que acercarse a aquellos que no votaron por él. Y creo que eso es lo más importante de un presidente. Por ejemplo, cuando el señor Biden en Estados Unidos ganó las elecciones del señor Trump, lo primero que hizo fue acercarse precisamente a aquellos que votaron por el señor Trump. Creo que es lo que finalmente legitimiza al presidente. De no hacerlo, pues va a gobernar con el 50% de la población y eso no le daría legitimidad. Podríamos correr el riesgo de seguir en las crisis políticas que hemos tenido estos últimos 5 años. Y del otro lado, Keiko Fujimori, ¿cómo va a ser también, si ella sale presidenta, cómo va a ser para conciliar con el pueblo, con las regiones, con esa masa de peruanos que no cree en este modelo, que no ha sentido que el Estado ha llegado con luz, agua, desagüe, medicinas, salud, educación? ¿Cómo se puede hacer para que ellos crean que existe un Estado que los ha abandonado? Yo le ruego, que me tengo que ir a una pausa comercial, que me espere unos minutos y regresamos por favor con su respuesta. Exministro Torne, regresamos con él, por supuesto. Yo le había dejado una pregunta: ¿cómo va a ser la candidata Keiko Fujimori si se convierte finalmente en presidenta del Perú, para conciliar a los pueblos, al 50% de la nación que han votado por Pedro Castillo, porque representa un cambio radical, porque ellos dicen no a lo que ha venido sucediendo, porque yo no he sentido ninguna mejoría? A ver, yo creo que hay 3 cosas que ella tendría que hacer, en mi opinión. En primer lugar, yo creo que se tiene que despojar, y puede ser duro decírselo, pero se tiene que despojar del fujimorismo. Tiene que ser la presidenta de todos los peruanos y tiene que poner al margen sus antiguas relaciones con un partido que ha generado muchas dudas para los peruanos. Y eso lo que significaría es que hay que tomarle la palabra y ella tiene que llamar a un gabinete donde prácticamente no hayan fujimoristas, sino que sea una coalición de gobierno de las distintas fuerzas políticas que le permitan a ella gobernar. En segundo lugar, yo pienso que ella tiene que respetar, lo ha dicho en la campaña, pero tiene que respetar la independencia del Poder Judicial, y no solamente respetarla, sino yo creo que potenciarla. Creo que es muy importante que se siga con una reforma para que ese Poder Judicial sea absolutamente independiente y nos garantice a todos los peruanos una justicia absolutamente limpia y que todos seamos igual ante la justicia. Y la tercera, que yo diría que es muy importante, es que ella tiene que ponerse el poncho, tiene que irse a las regiones y la gente de a pie tiene que darse cuenta que va a recibir el agua, el desagüe, los colegios, que va a recibir las carreteras. Hay muchas cosas por hacer para beneficiar a la gente por la que no han votado por Keiko Fujimori. Eso es muy importante. Muy bien, entonces lo ideal, y además no va a descubrir América, ¿no? Solamente hay que recorrer, y yo sé que la candidata Fujimori ha recorrido, igual que Pedro Castillo, ha tenido que recorrer todo el país. Solamente hay que ver que no tienen agua, no tienen desagüe, los colegios se le vienen se le caen encima, las postas médicas no tienen nada. Eso es lo que hay que darle a todos los peruanos, un Estado presente. Correcto, y creo que hay que tomar responsabilidad. En mi opinión, durante el gobierno de Vizcarra se hicieron muchas cosas erróneas con respecto a la obra pública y hay que corregirlas. Por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros hicimos en el gobierno Kuczynski para llevar agua, desagüe, para llevar carreteras, etcétera, se revirtieron y se hizo más burocrático el Estado. Yo pienso que tiene que ser un Estado limpio, simple, y que llegue al ciudadano, y que los gobiernos locales y los gobiernos regionales puedan ejecutar su obra pública. Hoy día
es tan complicado que ellos puedan hacer un proyecto público que simplemente están paralizados. Y esa parálisis hay que revertirle, a mi opinión. Qué mal escogió a sus vicepresidentes Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Imagínese, o bueno, no voy a meter a Mercedes Araoz, pero sí a quien terminó siendo presidente de la República, Vizcarra. Pero usted me habla de los gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos regionales se han caracterizado por no ejecutar nada bien, ¿no? O sea, no terminan de ejecutar el gasto. ¿Por qué? A las barreras burocráticas, ineficiencia, no tienen la capacidad, el Estado no los ayuda con técnicos. ¿A qué se debe? A ver, se debe a varias cosas, en mi opinión. En primer lugar, a que ellos no tienen las capacidades. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno de Kuczynski, quisimos incorporar a las universidades. Tenemos cerca de 150 universidades para que ayuden a los gobernadores regionales a desarrollar un grupo elite que pueda ejecutar los proyectos. Si usted recuerda, nosotros dijimos que íbamos a descentralizar Proinversión y empezamos a hacerlo, ¿no? Empezamos a descentralizar Proinversión, empezamos a darle las capacidades y la idea era incorporar al menos a 10 universidades que les permitan a los gobernadores regionales o los alcaldes esas capacidades, no solamente para que les den la gente que pueda ejecutar los proyectos, sino para que también reentrenen a estos trabajadores que están en las municipalidades o en los gobiernos regionales. En segundo lugar, el exceso de trámite es una invitación a la corrupción. Nosotros limpiamos muchos de esos trámites. Yo recuerdo que cuando yo recién llegué al MEF, habían colas fuera del MEF para ejecutar sus proyectos y me venían a visitar alcaldes y gobernadores regionales porque no sabían cómo hacer los expedientes técnicos. Y simplificamos esto de una manera significativa. Y en tercer lugar, yo pienso que hay que bajarse del carro, por ejemplo, y hay que hacer lo que hicimos nosotros, que es un presupuesto multianual. No podemos seguir dándole el dinero a los gobernadores regionales en septiembre para que acaben la obra en diciembre. Nosotros lo que hicimos es que hicimos un programa multianual de 3 años de inversión y un programa multianual de presupuesto de 3 años para darle el espacio a los gobernadores regionales durante 3 años que puedan ejecutar sus obras. Una última consulta, por favor. Ya tenemos las caras visibles de los programas económicos de cada candidato. Está Pedro Franque y está el señor Carranza, Luis Carranza. ¿Qué me podría decir de ellos? ¿Los dos dan tranquilidad? ¿Los dos dan que digamos tienen los argumentos, la academia que se necesita para liderar la economía de nuestro país? Mire, yo conozco a ambos. Pedro Franque tuve una vinculación cuando estuvimos en la Universidad Católica. Me parece que es una buena persona. Creo que las dudas que hay de ese campo tienen más que ver con el señor Vladimir Cerrón más que con el señor Pedro Franque. Si es que el señor Vladimir Cerrón le va a dar el apoyo de los congresistas a Pedro Franque para hacer lo que realmente quiere. Y el señor Carranza lo conozco mucho. Nosotros lo auspiciamos en su momento para que vaya de presidente a la CAF. Es una excelente persona, fue ministro 2 veces y también creo que es una gran persona que puede hacer mucho bien por el país, conoce el Estado, lo conoce el MEF perfectamente y ojalá tome un rol importante si es que la candidata Fujimori llegase a ser la presidenta. Bueno, qué bien que me los haya descrito como grandes personas, ¿no? Y también entiendo que los dos los describe como buenos profesionales. Entonces eso, usted que ha sido ministro de Economía y Finanzas, es una buena referencia que me haya dicho eso. Buenas personas es lo que necesitamos, porque los últimos años nos han liderado mucho corrupto, ratero y bueno, ¿qué le tengo que contar a usted que ha estado dentro del aparato estatal? Entonces, muchísimas gracias por su opinión y por decirnos más o menos cómo se debe regir el próximo gobierno y más allá del tema netamente
económico, sino todo el aparato estatal. Muchísimas gracias, exministro, por estar aquí en Las Cosas por su nombre. Muchísimas gracias, Karina. Gracias.